Bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la situación del periodismo escéptico en el Perú. ¿Qué pasa con tanto magufo, pseudocientífico y vendedor de noticias falsas en la televisión, ¿no? ¿Qué está pasando con los periodistas, ¿no? Para eso tenemos como invitado a Miguel Guillén, que estudió Derecho Corporativo en la Universidad San Lorenzo de Loyola y que es redactor y periodista del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Para mí es un gusto estar aquí en el programa. Bueno, cuéntanos, para comenzar, ¿por qué crees que hay tanto periodista que se le pasa cada noticia falsa, ¿no? ¿Qué pasa con los filtros escépticos del país? Bueno, yo lo que diría es de que lamentablemente los periodistas no tienen tanto conocimiento pues científico, ¿no? Y entonces a veces ven una noticia y sin profundizar mucho, sin corroborar mucho, la dan como cierta y lo publican, ¿no? Entonces ese es un gran problema que tenemos ahora. Inclusive yo he tenido oportunidad de conversar con alguno de ellos y les digo, oye, mira, esto está sucediendo en el mundo, esto y estas cosas, el transhumanismo, y muchos de ellos no lo creen. Me dicen, no, pero ¿qué estás hablando? Eso es fantasioso, fantasía, eso no va a suceder. Entonces, no lo creen. Y eso también es otro problema que hay, ¿no? Que están muy desinformados. Entonces ese es un gran problema que actualmente atraviesa el periodismo que se dedica pues a dar noticias falsas o tomar una noticia como cierta y muchas veces no las verifican. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces tenemos a muchos periodistas que no están bien informados sobre lo que es la ciencia, sobre los últimos avances, y también son incrédulos, ¿no? Como cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Muchos periodistas pensaban que era una noticia falsa, ¿no? Y hasta ahora hay periodistas que creen que el hombre en realidad nunca llegó a la luna, ¿no? Pero ahora tenemos a una pandemia mundial y es peligroso, pues, que los periodistas crean, digamos, lo que dicen muchos médicos y piensen pues que la ivermectina está aprobada para el COVID o que el dióxido de cloro es eficiente para evitar pues el contagio del coronavirus, etcétera, ¿no? Así es. Mira, justamente con todo este problema de la pandemia, yo he tenido oportunidad de ver información, por ejemplo, de médicos italianos que decían de que el virus se estaba debilitando, de que estaba perdiendo fuerza y que ya dentro de poco tiempo íbamos a regresar a la normalidad. Y vemos que ahora eso no ha sucedido, ¿no? Porque en Italia se están volviendo a contagiar, en Inglaterra también se están volviendo a contagiar. Y aquí también en Perú ya se habla de una segunda ola, ¿no? Y medios importantes lo dieron esa noticia, ¿no? Lo dieron como La República, El Comercio, donde decían que grandes científicos italianos decían esto. Entonces vemos que la información pues no ha sido real, ¿no? Ha sido una información que se basó en la opinión de unos doctores, digamos, ¿no? Que dijeron eso, pero hoy en día la realidad le demuestra todo lo contrario. Entonces, como te decía, nos falta mayor conocimiento científico, los periodistas no están desinformados, muchos no conocen de ciencia y tecnología, es más, algunos ni siquiera han escuchado hablar de transhumanismo y no saben lo que es, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas estamos viendo en estos momentos. No, y no sé qué me comentas, Miel, sobre lo que pasó ayer en una sala superior del penal de apelaciones de Chincha y Pisco, ¿no? Perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Ica, ¿no? Que emitió una resolución donde asegura que Bill Gates, Soros y Rockefeller son los creadores del COVID-19, ¿no? Sí, justamente yo tuve la oportunidad de ver esta noticia y me pareció pintoresca, ¿no? Porque estos jueces pues han tomado una teoría que se escucha mucho en redes sociales, ¿no? Entonces
yo no sé qué evidencia tienen para manifestar esto, ¿no? Que Soros, que Bill Gates son los creadores del coronavirus, ¿no? Entonces vemos que en lugar de, digamos, en lugar de tomar las cosas seriamente, teniendo en cuenta que son jueces, ¿no? Que no, se supone que son personas que tienen educación, que tienen un cierto nivel cultural, salen con este tipo de cosas, ¿no? A mí me pareció algo pintoresco y totalmente sacado de los pelos, ¿no? Porque no hay ninguna evidencia que pruebe esto, ¿no? De que Bill Gates y George Soros y ellos están invirtiendo dinero para crear el coronavirus. Eso es, a mi punto de vista, algo totalmente ilógico, ¿no? Pero ¿qué nos espera, no? Si los jueces, supuestamente personas muy preparadas y cultas que deberían ceñirse y responder a la evidencia para dar sus veredictos, se dejen convencer y engatusar por esas conspiraciones y noticias falsas, ¿no? Si eso pasa con los jueces, ¿qué pueden hacer los periodistas? Así es. Entonces vemos que, digamos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y las noticias, pues, están, digamos, sacadas de los pelos, porque vemos una cosa y otra cosa. Hace poco tiempo yo vi, por ejemplo, de que, que el expresidente Vizcarra estaba recomendando la ivermectina, que sí funciona, pero cuando él estaba en el gobierno la prohibió. Entonces vemos que la situación está así, ¿no? Lo que antes era malo, hoy es bueno. Y vemos que el expresidente Vizcarra también aparece, antes nos prohibía, ¿no? Nos decía, ustedes no pueden tener reuniones sociales, ustedes tienen que mantener el metro de distancia, pero en sus campañas tú lo ves que él se reúne de la gente, los abraza, les da la mano y todo eso. Entonces vemos una contradicción total. Miguel, ¿por qué crees que hay un desinterés en el periodismo escéptico en el país? ¿Es porque no es muy popular, porque hay poco rating, o es que los periodistas prefieren invitar a magufos y a leedores de cartas y vendedores de aceite de serpientes, porque eso jala más en el público? Bueno, sí, uno de los grandes problemas que tiene el periodismo nacional, sobre todo, es de que sus noticias las ven por el lado de la noticia que venda más, ¿no? Por el lado de la política, por el lado de la farándula, o están, digamos, buscando noticias que las consideren vendedoras, ¿no? Como por ejemplo, tuviste el caso, hace poco falleció Diego Maradona y cómo la prensa estuvo varios días tocando el tema, porque lógicamente pues él vende mucho, ¿no? Y era un personaje mundial, entonces vemos ahí que ese es el interés de la prensa, ¿no? Ver noticias que vendan y que la mayor cantidad de gente se interese por esos temas y que ellos puedan vender más. En tu experiencia, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita todo periodista para poder filtrar estas noticias falsas? Sí, bueno, mira, te diré que yo en mi caso, por ejemplo, yo siempre me aseguro de ver bastantes fuentes, ¿no? Por ejemplo, puedo ver el Clarín de Argentina, La Nación de Argentina, puedo ver la página de CNN y medios confiables, ¿no? La BBC de Londres. Entonces trato de buscar la información en estos portales, en estas fuentes y así ver pues de que la noticia es real, ¿no? Que no se está vendiendo humo, como se dice, ¿no? Entonces eso es lo que trato de hacer yo para evitar caer en noticias falsas, en fake news. Claro, es raro que aparezca una noticia como la que apareció, esta noticia falsa muy popular que encontraron marihuana en un meteorito. Supuestamente la NASA encontró marihuana en un meteorito, ¿no? Y, Claro, y de repente salía en otro portal desconocido y nada más. ¿No? Una noticia como esta, si no tiene repercusión en ningún medio confiable como los que acabas de mencionar, como, no sé, el País, la BBC, etcétera, es raro que algo no haya así, ¿no? O si no, puedes ir directamente a la fuente, el estudio científico, donde están los científicos con nombre y apellido,
donde está la universidad, pero si únicamente dicen los científicos de la NASA o científicos rusos han descubierto, entonces ahí ya suena un poco, ¿no? Suena un poco noticia falsa, ¿no? Y ahora con el Internet, pues esto es mucho más fácil de hacer, ¿no? Porque tú navegas por diferentes páginas y ya no tienes el problema de estar buscando sufrir para buscar la información, ¿no? Es algo, Mm. ya tenemos, digamos, la información a nuestra disposición, Ujú. que es lo que no podíamos tener hace algunos años, ¿no? Sí, ahora hay un exceso de información, ¿no? Y las Así personas es. tienden a creer en las noticias cuando se repiten ya dos veces o a tres veces que vean la misma noticia, así sea en un post en Facebook, y ya la gente se la cree y comienza a compartirla, ¿no? Claro, Es una- como lo de las antenas de 5G, que la gente decía que propaga el coronavirus, inclusive en algunos pueblos han destruido estas antenas, ¿no? Mm. Y, Entonces, y estamos arrestado a los viendo eso. ingenieros que instalan las antenas 5G cuando en realidad no Claro, eran lo antenas 5G, eran secuestraron. antenas normales, ¿no? Sí. Entonces vemos ese tipo de cosas que la gente cree en esas informaciones y llega hasta este punto, ¿no? A este punto de querer destruir y hasta de agredir al personal que trabaja en esto, ¿no? Ujú. Entonces ese tipo de problemas a veces sucede con la información falsa. No, y dejan a toda la comunidad sin internet, ¿no? Y aislados, es peor. Cuéntanos, Miguel, ¿por qué crees que es importante que haya un periodismo no solamente escéptico, sino sobre las tecnologías del futuro? Bueno, mira, yo creo que es muy importante porque esto nos va a golpear tremendamente, ¿no? Ya lo decía el periodista Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, este va a ser el gran tema de aquí a unos años. Y lamentablemente en nuestro país casi nadie habla de esto, ¿no? La cuarta revolución industrial está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ujú. Estamos a poco tiempo de que esto suceda y tenemos que estar preparados, ¿no? Para todo este cambio, porque esto va a ser un tsunami que va a barrer con todo, ¿no? Con trabajos, con forma de vivir, con cambiar nuestra forma de vida. Entonces yo creo de que tenemos que darle una mayor importancia a esto, ¿no? Ujú. Y- Y inclusive ya con el comercio electrónico que ya estamos viendo actualmente, ¿no? Eso ya está empezando. Inclusive ya yo conozco algunas empresas que se están dedicando a vender tecnología con, por ejemplo, Dalilax.com, que te vende importación de Estados Unidos y que trae perros robóticos, eh, cargadores de Bluetooth, que son novedad aquí, ¿no? Que aquí en el Perú no conocemos. Entonces vemos que esto está llegando rápidamente, ¿no? Y tenemos que estar preparados para esta situación. ¿Y cuáles crees que sean tanto las ventajas como las desventajas de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es esta idea de que todo va a estar interconectado, ¿no? Donde el Internet ya va a formar parte, pues, de todos los aparatos, hay una interconectividad de todos de todas las funciones, ¿no? Se habla del Smart House, el Smart City y todo esto acá, ¿no? ¿Cuáles crees que sean, primero, las potencialidades y de ahí cuáles serían las amenazas? Claro, y yo creo de que el principal beneficio de estas nuevas tecnologías es de que nos va a hacer la vida más barata, nos va a traer mucho beneficio, es decir, los robots que pueden hacer nuestras actividades en el hogar, las impresoras 3D que nos van a cocinar en pocas palabras, ¿no? Entonces el hombre se va a sentir más liberado, va a tener más tiempo para hacer su vida, para hacer lo que le gusta, para hacer lo que le apasiona, qué sé yo. Por ejemplo, a mí en mi caso me gusta leer mucho novelas o me gusta leer muchos libros sobre el futuro. Entonces yo voy a tener más tiempo porque voy a dejar de lado algunas obligaciones y voy a tener más tiempo para mí mismo, ¿no? Y qué sé yo, otras personas que les guste el arte, la pintura, van a poder dedicarse a su pasión. Es decir, van a poder disfrutar más de su vida, ¿no? Y también vamos a trabajar menos horas. Bueno, entre las desventajas yo diría que
Dejar que de trabajar por completo, perder el trabajo, ¿o no? entonces, bueno, yo creo que el ser humano, como lo decía, ¿no? Andrés Oppenheimer, si llega el momento en que un ser humano pueda quedarse sin trabajo, él debería hacer alguna labor social, ¿no? Es decir, puede dedicarse a enseñar a niños en sus horas libres, porque los niños, digamos, que tienen algunos problemas de aprendizaje, pueden dedicarse a enseñar a estos niños o pueden hacer otro tipo de labor social, como por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Cuidar a ancianos. Entonces, yo creo que el hombre va a poder cumplir una labor social y así obtener una renta básica, ¿no? Que le permita recibir un sueldo del Estado y así poder, pues, poder sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y entonces vamos a ver que eso va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Ese es interesante, ¿no? Unos lo ven como algo utópico, ¿no? Una renta básica universal, que es un sueldo para todos, un sueldo mínimo por el simple hecho de ser ciudadano, ¿no? A la hora Así, que muchas de las labores humanas se automaticen y, y digamos, haya un excedente, se puede pagar a todos una vida mínima digna, ¿no? así es, y yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Porque hoy en día vemos muchos ambulantes, ¿no? Que con el problema de la pandemia, pues imagínate, han tenido que salir a trabajar obligados y ahí se ha habido los contagios, ¿no? En lugar de reducir los contagios, los hemos triplicado, duplicado, porque esta gente estaba necesitada de trabajar y se veía obligada a salir a trabajar. Entonces, imagínate cómo esto ha perjudicado toda la lucha contra la pandemia, ¿no? Ujú. Claro, porque es horrible que la gente pierda el trabajo y esté desempleada. Eso genera una serie de problemas, hasta la delincuencia puede aumentar, ¿no? No Así hubieran es. sido, los bonos no hubieran sido necesarios del Estado si es que tuviéramos una renta básica universal, ¿no? Em, Claro. Cuéntanos, Miguel, ¿y cómo deberían prepararse los periodistas para enfrentar estos retos de la cuarta revolución industrial? Sí, bueno, los periodistas lo que tienen que hacer pues es investigar, ¿no? Ya tenemos a nuestra disposición aquí en el Perú y muchos libros, ¿no? Sobre el tema. Tenemos a Andrés Oppenheimer, que se ha escrito muchos libros sobre el tema. Tenemos a Yuval Noah Harari, que también ha escrito 3 libros sobre el tema. Entonces yo creo que la información está ahí. Lo que no se está haciendo es de que ellos tomen esta información y digamos, se informen, se empapen del tema, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos, que hoy en día los periodistas no están haciendo esto y solo se están dedicando a la farándula, solamente se están dedicando a la política. Como en algún momento un amigo periodista me dijo, ¿no? Mira, yo que trabajo en un medio, a mí la orden es de hablar solamente de Fujimori. Yo no puedo hablar otro tema, tengo que buscar información sobre ellos. Entonces ese es lo que, digamos, la consigna de algunos medios, ¿no? Que solamente tienen que atacar a un grupo político, que solamente tienen que hablar este tema. Entonces no hay apertura para otros temas, ¿no? Ujú. Esa es la Cuéntanos, situación. Miguel, y como redactor y periodista del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, digamos, primero, ¿qué temas ven? Y segundo, ¿qué temas específicamente te interesan a ti más sobre el futuro? Bueno, sí, a mí lo que más me interesa es la expansión de la vida, ¿no? Poder curar el envejecimiento, poder extender la vida de las personas. Hoy en día eh, ya se está realizando estos avances, inclusive se está trabajando en duplicar la vida de perros actualmente para que los perros puedan tener el doble de vida, digamos 30 años, 40 años, porque ya se ha conseguido en ratones. Entonces, si se ha conseguido en ratones, ya podemos dar el salto a perros
y los perros, pues, que puedan vivir más tiempo y luego aplicarlo en el ser humano, ¿no? Que el ser humano pueda vivir 200 años, 300 años y joven, ¿no? Es lo principal, lo que se busca, porque ya sabemos que el envejecimiento es la madre de todas las enfermedades mortales, ¿no? Entonces eso es lo que queremos evitar. Es lo que más Porque mata, ¿no? Más gente muere vieja que cualquier otra cosa. claro, Entonces, hay que inclusive, parar esta epidemia. claro, y no solamente eso, ¿no? Aparecen muchas enfermedades por el envejecimiento. Aparece Parkinson, diabetes, cáncer. Entonces, si queremos luchar contra la mayoría de enfermedades, tenemos que vencer el envejecimiento, que es, digamos, la madre de todas las enfermedades, ¿no? Que ocasionan la muerte de las personas. Y sin embargo, todos están preocupados por enfermedades concretas, ¿no? Pero hay poca gente está preocupada por el envejecimiento en sí, que es Claro, lo que más mata, ¿no? así Em, es. y cuéntanos, Miguel, ya para acabar el programa, ¿cómo te pueden seguir, contactar o revisar las cosas que has escrito? Sí, yo estoy en Facebook como Miguel Guillén Hurtado. También estoy en Instagram como Miguel Guillén. Y ahí pues van a encontrar diversas entrevistas, ¿no? En YouTube también tengo muchas entrevistas y también podemos encontrar documentales de los principales medios internacionales que tocan el tema del transhumanismo, ¿no? Entonces, de esa manera me pueden encontrar fácilmente en redes sociales. Bueno, Miguel, muchas gracias por la entrevista. Estuvimos hablando con Miguel Guillén, que es periodista y redactor del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, sobre los retos de los periodistas escépticos en el país y sobre la importancia de abordar temas de tecnologías del futuro para preparar a la población hacia la cuarta revolución industrial. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica y los invito a seguirnos en las redes. Chao.